que yo les comentaba, de esa parte de pseudodemencia, de esa parte de posibilidad de entrada a un deterioro patológico, o de una tercera columna que introducimos y yo les mandé una tarea para hacer durante esta semana, que era nuestra conciencia, nuestro pepito grillo fastidioso, ¿no? Que cuando íbamos haciendo actividades a veces bueno, pues nos acompañaban una serie de pensamientos que nos perturbaban en la eficacia y la realización de esas actividades. Y vamos a ver un poco la interrelación que hay entre cada una de estas tres columnas y conceptos que yo les expliqué y que les he ido desarrollando, y que es en torno a lo que se han movido las tres sesiones. Y vamos a hacer una serie de ejercicios también para ir viendo otras áreas, otras zonas cerebrales que hay que potenciar para esa parte que conocimos con el nombre de reserva cognitiva. No obstante, el último día, para ir empezando a trabajar un poquito lo que es la concentración, ¿vale? Que es lo primero que trabajamos cuando empezamos cualquier actividad, incluso una actividad de docencia reglada, normal de cualquier alumno, la que tienen ustedes los jueves. Siempre intentamos hacer una breve introducción que les permita, como modelo, de iniciar los procesos de concentración o los procesos más atencionales. Entonces, quizás estén siguiendo las diapositivas en segundo plano que estaban viendo. No quiero ponerles esa porque a lo mejor la han visto así de manera muy fugaz y a alguno le ha traído algún recuerdo, ¿no? Sino que voy a pasar a esta nueva diapositiva, porque la que hay entre medias, entre la de las letras y los números, en la que trabajábamos sobre todo el tema del cálculo, ¿lo recuerdan? ¿Vale? Trabajábamos tema de cálculo y yo espero que hayan realizado la actividad, que hayan sustituido los números, que los hayan sustituido por la pauta que yo les daba en la parte de arriba y hayan hecho las sumas, ¿vale? Esas sumas de manera memorística que tenían que tratar de hacer, y esos números que se tenían que sustituir, no primero las A's, luego las B's, luego las C's, sino que tenían que ir de manera seguida. Si había una A, una A, si había una B, una B, si había una C, una C. Todas las diapositivas, en aquellos momentos que han encontrado ustedes algún tipo de rata, están corregidas para que cuando termine esta clase y al final de la semana se las pueda dejar a Maritere, ¿vale? Yo voy a hacerle un documento, un PDF, en el que ustedes van a poder tener todas estas diapositivas, que ella se las hará llevar en el medio más oportuno. Seguramente sea de manera digital, porque hoy en día con tanto documento y con tema de COVID intentamos evitar el tema del papel, y además así también se van adaptando un poquitín al tema digital, y si ustedes luego quieren lo imprimen. Además, le voy a dejar a Maritere documentación adicional, es decir, le voy a dejar una serie de ejercicios o de pautas para trabajar distintas áreas cerebrales que aquí hemos estado viendo. Tendrán ustedes también alguna de las sesiones que es muy probable que seguramente toquen o trabajen algunos de los aspectos que aquí hemos visto, ¿vale? No quizás tanto el aspecto más puramente emocional, pero sí en cambio el aspecto que tiene que ver con lo que es el desarrollo, la reserva cognitiva o la parte más del deterioro cognitivo que hemos visto. Entonces, una vez dada esa información y que ya les he centrado en mí en vez de en la diapositiva que estaban mirando, aunque directamente les veo que van mirando, en una parte de la clase yo les puse una serie de relojes que antes, si han sido muy audaces, los habrán visto. Y les dije, es muy importante estudiar el material y las cosas que nos rodean, nuestra ecología y nuestro entorno donde nos desenvolvemos, unos más cercanos, otros más lejanos. Imaginen ustedes que hay distintos círculos concéntricos, que es lo que nosotros llamamos el modelo de von Werner ecológico. Es un modelo en el que nosotros estamos en el centro, muy cerquita nuestro está lo que llamamos el mesosistema, es decir, nuestros familiares más cercanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, o papá y mamá, ¿no? Dependiendo un poco de la unidad familiar, ¿no? Como esté cronológicamente. Luego un poquito más alejado está el barrio, está el vecindario, está la Universidad de la Experiencia donde ustedes vienen, y con todos ellos ustedes tienen algún tipo de interrelación o tienen algún tipo de contacto diario. Para tratar de recordar todas aquellas cosas que hacen diariamente, todas aquellas tareas de su día a día, en días que a lo mejor se repiten y quizás son muy parecidos entre sí, a veces puedan olvidar en qué día estábamos, si lo habían hecho ayer o lo habían hecho antes de ayer, o esto no lo han hecho y en realidad sí lo han hecho. Es importante estudiar o prestar atención con sentido. Por eso les decía que cuando yo les planteaba unos relojes, que mirado así desde la perspectiva de un niño que no le da sentido, muy pequeñito, dice, son relojes.
mira mamá, este es un reloj, este es otro reloj y otro reloj, ¿no? Si nosotros tenemos que tratar de memorizar qué horas marcan esos relojes, tendremos que utilizar alguna de las reglas mnemotécnicas que conocemos, ¿no? Y que Toulby, autor que ya les cité en la clase anterior, decía que era muy importante para que nuestra despensa fuera más amplia, se convirtiera en una nevera de 2 metros en vez de una nevera pequeñita sin congelador combi, ¿no? Es decir, tenemos que intentar darle mayor amplitud y para eso debemos de darle sentido. Y en el paseo que me he dado un poquito previo a la clase, que a mí me suele gustar pasearme entre ustedes, ir viendo las actividades, cada uno con sus hojas, unos pintados de lado, otros un poquito más arriba, otro con algún garabato, ¿no? Me decían algunos de ustedes, yo he tratado de darle significado a los relojes. Yo les di la pista, ¿verdad? Les dije, piensen en alguna hora y alguna cosa que hicieran a esa hora. Imagino que alguno de ustedes lo ha hecho. Evidentemente, es probable que la eficacia que tenga el recuerdo de esa información sea mayor si le han dado ese sentido. Para ello yo les pido, hoy nada más iniciar la clase, que traten de recordar el primer reloj y el cuarto reloj. Esto no se lo esperaban, ¿verdad? Claro, es que ustedes saben de los psicólogos que les damos clase, pero no terminan de conocer todas las estrategias que utilizamos. Entonces no les voy a preguntar por todos. Cuando van a un examen salen temas al azar. Incluso hace años se sacaba una bola y el tema que saliera el que tocaba recitar, ¿no? Y a veces coincidía que era un tema que no nos habíamos estudiado también. Bueno, pues en este caso yo les estoy pidiendo que recuerden, de entre toda esa información que supongo le habrían dado sentido, el primer reloj y el cuarto reloj puedan decirme aproximadamente qué hora marcaban. Piensen una cosa, desde el punto de vista motivacional es probable que digan no puedo, no me acuerdo, no me lo sé. ¿Qué cambia de la frase o la instrucción en la que yo les hubiera dicho recuérdenme todos los relojes que había? Hagan lo mismo, intenten recordar todos los relojes, pero intenten acordarse visualmente, que es otra de las partes que hemos trabajado, dónde estaban posicionadas las agujas del primero y del cuarto. Porque esto de la visualización ustedes lo utilizan en su día a día y dicen, si yo las había dejado aquí, están aquí, aquí menos, un poco a la derecha, como a la izquierda, como baja, no, abajo del mueble, y a lo mejor era el tercer cajón en vez del segundo, pero están, ¿no? Es decir, por visualización y recuerdo lo hacen. ¿Por qué no tratamos de hacer un esfuerzo? Un minuto, les voy a dejar solo, para ver si alguno de ustedes tratan de recabar información en su hipocampo, que es la despensa de la memoria, y tratan de identificarme el primer y el cuarto reloj, si es el segundo, el tercero, si es el quinto. Traten de identificarme alguno y si coincide con esos dos, mejor todavía. El que no estuviera, evidentemente, no puede saberlo, porque no los ha procesado, no los ha percibido. Intenten guardar silencio para que nos concentremos, ¿vale? Que es importante. Yo solo voy a dejarles medio minuto más. ¿Alguno de ustedes no tiene folio para trabajar? Si no tienen folio y tienen confianza que alguien de al lado les deje uno para trabajar, pues casi que mejor. Información ecoica. Es más difícil. ¿Se acuerda de los relojes? Estuvo la semana 4. Lo tenemos. Bien. ¿Cuántos relojes han recordado? ¿1, 2, ninguno, 3? Es probable que haya muchas diferencias individuales entre ustedes a la hora de recordar los relojes. Lo que me interesa sobre todo, ¿vale?, es que tengan en cuenta que además mi pregunta llevaba otro tipo de dificultad. Yo les he situado el cuarto reloj arriba, por decirle el primero y el cuarto, pero el cuarto reloj es abajo. Tendrían que haber memorizado que hay 3 y 2, 5 relojes. Entonces no les estoy preguntando por el tercero, sino que les estoy preguntando por el cuarto. Les estoy preguntando por 12:40
y les estoy preguntando por las 2:45. Es decir, si le quito al 12, le quito el 1, me queda 2:45, o 12:40 es la hora a la que salgo a tomar el café, o 12:40 es la hora a la que cada uno de ustedes hacen algo en concreto, o estoy en el paseo. ¿Alguien ha recordado todos los relojes? 4, algunos, todos, los 5. Tenemos una persona que recuerda todos los relojes. Quizás haya personas que recuerden 4, que recuerden 3. Seguramente no estemos hablando de mentes prodigiosas, ¿no? Sino simplemente procesos atencionales o de fijación, o de dar sentido, e incluso de una variable intermediaria. Mayor confianza, mayor sensación de eficacia, mayor motivación, mayor expectativa de resultado, de poder hacer la actividad. Es importante que esta actividad, como les decía, le den sentido para tratar de recordar esos relojes. Intenten tratar de darle un sentido ahora, ¿vale? Bueno, un minuto, un sentido a algo que tenga que ver esa hora con algún desempeño que hagan en su día a día. Y prueben a intentar recordarlo esta noche cuando lleguen a casa. Prueben a intentar recordar estas horas, estas agujas del reloj. Pero el primero no serían las 11:40 en lugar de las 12:40. Hubiera aceptado cualquiera de las dos opciones, porque en el reloj no están marcadas, ¿vale? No tengo marcadas los puntos. Entonces pueden poner ustedes las 12 menos 20, las 11:40, además es lo que yo verbalicé en la última clase. Yo verbalicé 12 menos 20, les dije, que me acuerdo exactamente de que se los dije, y no les dije, cuidado que la interpretación yo no he puesto un punto de corte arriba, pero estarían orientados, me interesaría la orientación, que me dijeran 11:40, 12:40, no me importaría esa diferencia que pudiera haber entre 11 y 12, igual que si me dicen las 2:30 o las 3:30, ¿vale? No, aquí no está tan epicrítica la imagen. No está tan fina esa imagen como para que puedan discriminarlo. Entonces ahí no daría tanta importancia a ese error, ¿vale? Porque están orientados. En este caso me están sabiendo identificar dónde está el 12, dónde están las 6, dónde están las 3 y dónde están las 9, ¿vale? Esta tarea que puede parecer tan sencilla es una primera tarea de evaluación que hacemos cuando iniciamos el test del reloj. Es decir, si saben colocarme las agujas y los puntos donde se sitúan las agujas a en punto, a y media, a menos cuarto y a y cuarto, y que me las coloquen numéricamente. Podría sorprenderse, pero es una actividad que cuando hay afectación a nivel frontal y a nivel temporal suele ser una actividad que cuesta mucho realizarla sin ningún tipo de ayuda o de patrón que permita hacer el seguimiento de las agujas. Entonces, por eso también estas actividades las planteamos con las propias agujas y no las planteamos con punto de corte. Este es el conocido como test del reloj. El test del reloj es un test en el que yo le planteo un círculo a la persona y él tiene que colocarme las distintas horas. Ahí, por ejemplo, evaluamos otras cosas, el tamaño de los números, la colocación de los números, si los números están un poquito desorientados, cambiados, rotados o incluso en espejo, en vez de 12 pone 21, si el 12 lo pone abajo y el 6 lo pone arriba. Son distintos parámetros que neuropsicológicamente evaluamos y que a su vez nos sirven también de tareas para seguir trabajando esa parte memorística. Pero aquí lo fundamental que quiero que se lleven es la importancia de dar sentido. Es como la frase que ustedes dicen, yo soy organizado, pero es mi orden y yo entiendo mi propio orden. Similar a esto es lo que tiene que hacer con esta tarea. Para tratar de memorizar o recordar qué era lo que aparecía, le damos sentido. Evidentemente tiene muy poquita validez ecológica este tipo de material, porque no nos vamos topando con relojes y ahora ya están muy digitales, ya no son casi analógicos. Es probable que quizás una tarea como la que yo ahora mismo les voy a plantear les resulte un poquito más ecológica. Y yo les planteo las siguientes palabras, ¿vale? Empezamos ahora con material con significado, semántico, ¿no? Es más fácil trabajar con material con significado para dar sentido a las cosas. Volvemos a utilizar la regla de Tulving de la memorización a nivel profundo, con significado, con sentido, para tratar de recordar o de reconocer. ¿Diferencia que hay entre recordar y reconocer la identificamos perfectamente?
¿Sabemos cuál es la diferencia? Recordar es si yo le pido ahora mismo, quito esta pantalla y les pido que recuerden todo el material que hay aquí. Tendrían que hacer un recuerdo libre, yo no les doy ninguna pista. Y reconocer son los exámenes tipo test, es decir, yo le doy una palabra y le digo ¿estaba o no estaba? Y ustedes reconocen y pinchan la palabra que había. Siempre las tareas de recuerdo son más complicadas que las de reconocimiento, porque no tenemos ningún tipo de estímulo de anclaje para que aflore lo que antes, durante unos minutos, hemos estado visualizando. Yo sé que mientras hablo van ustedes mirando las palabras también, ¿no? ¿Qué tendrá preparado Elena detrás para preguntarnos? ¿No nos preguntará por las palabras? Probablemente sí. Por la primera, por la cuarta, por la segunda y la tercera, o nos preguntará todas, ¿no? Tiene sentido lo que les quiero ahora hacer. Les voy a dejar nada, medio minuto para que yo se las voy a leer en alto, para que se introduzcan a nivel mnésico de manera ecoica. Van a verla ustedes icónicamente, es decir, van a ver la palabra escrita y van a ver cohete, coche, carretera, bañera, puerta, silla y sol. ¿Vale? Hay palabras un poquitín más largas, un poquitín más cortas. Hay palabras del mismo grupo semántico, distinto grupo semántico, que empiezan por la misma letra, otras que no tienen nada que ver, otras, bueno, hay distintas... ¿Me escuchan bien, verdad? En esta clase, perfecto. Vale. Entonces hay distintas palabras que cada uno de ustedes puede poner en marcha el mecanismo más adecuado para darle sentido. Ahora ya no son horas del reloj, ahora ya son palabras. Entonces traten incluso, fíjense, traten de verlas solo. Siempre me voy a morder yo la lengua, la punta de la lengua me muerde. Y luego les doy la pauta. ¿Las tienen? ¿Sí? Vale. Si yo, por ejemplo, no miren todavía la instrucción que les doy. Si yo, por ejemplo, ahora les pidiese que me escribiesen esas palabras o tratasen de recordarlas internamente, ¿serían capaces? ¿Cuántas palabras había? Vale. Ya saben que el número siempre es importante, ¿no? Siempre y cuando nos entre dentro de la posibilidad de contar las unidades. 7 todavía son poquitas unidades. Es más, 7 coincide con la capacidad que tiene nuestra memoria a corto plazo. Ya conocen ustedes que la capacidad de la memoria a corto plazo, que es limitada, el límite superior son 7 más 2, es decir, 9 elementos, y el límite inferior son 7 menos 2, son 5. Entonces, es probable que ustedes hoy puedan recordar entre 5 y 9 palabras. 9 no van a recordar porque no las sabían, pero puede ser que recuerden 5 o que recuerden las 7. Si yo aumento a una lista de 10 palabras, la media de recuerdo o de reconocimiento que van a tener va a estar entre 5 y 9 palabras. Quizás en alguno de ustedes tengan un poquito más de amplitud porque trabajan el fenómeno alternativo de la utilización de regla mnemotécnica, es decir, de dar sentido a lo que están estudiando. Dar sentido, en este caso, significa que podemos construir una historia de lo que estamos leyendo o de las palabras que estamos tratando de memorizar. De tal forma que si ahora tuvieran que recordar y tuvieran que recordarlas en el mismo orden en el que ahí aparecían, ¿pueden escribírmelas, por favor, para que no nos interrumpamos verbalmente entre nosotros? En el mismo orden en el que aparecían. ¿Lo tenemos? Vale. Cohete, coche, carretera, bañera, puerta, silla y sol. Bastante sencilla, ¿no? La tarea. ¿No? ¿Dices una pregunta, por favor? No veo... Sí. Sí. Yo tengo un sistema personal, por ejemplo, había rememorado primero las que empezaban por T, que eran 3, después las 2 de S y la última de bañera. Y la planta.
Entonces, cuando has dicho que tenía que ser el deseo, yo ahora he colocado un poco, pero más o menos... Pero es que son ustedes muy expertos, entonces no es el primer año que vienen a este tipo de clases, entonces al no ser el primer año, yo tengo que tratar de buscar la excepción a la norma que ustedes intentan hacer. Evidentemente no pasa nada porque no sean en el mismo orden, pero una manera de tratar de que busquen otra regla mnemotécnica que quizás tenga un poquitín más de sentido, que no solamente sean las letras, que tiene menos sentido que poder hacer una historia. Pues por ejemplo, el cohete es más rápido que el coche cuando va por la carretera, y cuando estoy en la bañera cierro la puerta, pongo una silla y hace un poquito más frío que cuando sale el sol. Pues a mí se me ha ocurrido esta historia pues porque me acuerdo a lo mejor de cuando vayas a un niño y cierras la puerta, pues porque lo tengo más reciente, cierro la puerta y pongo una silla porque me siento porque está muy abajo y hace más frío que cuando pues, se baña un niño al sol. Entonces es mi recuerdo personal. Entonces, también la teoría esta mía, también puede ser. Sí, es una teoría muy válida. Lo que pasa es que si en este sentido nos preguntan por el primer par craneal, por ejemplo, estamos ante un examen o estamos ante el estudio de algo y nos preguntan por el primero y el tercero, nos han fastidiado porque si no nos lo sabemos, nos sabemos muy que hay varias palabras que empiezan por C, pero no sabemos un poco el sentido de la lógica, ¿no? Cuando estudiamos los ríos o cuando estudiamos otras cuestiones y ponemos el Guadiana o el Guadalquivir en distintos sitios, ¿no? Porque no lo ubicamos visualmente y a lo mejor cometemos ese error. Entonces aquí en este caso no habría problema porque la ejecución la ha realizado, ha recordado las palabras, pero la ejecución completamente perfecta ya sería poder dar un sentido que además luego para recordarlo se recuerda mejor la historia que yo les he contado, que si se la pregunto dentro de 2 semanas me van a decir esta historia porque les he contado un poquito la moraleja también de que me acuerdo de cuando baño a mi hija, ¿no? Y entonces ustedes van a decir, pues cuando nos contaste que bañabas a tu hija, pues bañera, puerta, silla y sol. Y ya no se olvida, ¿no? Y parece que incluso es algo que tiene mucho más sentido y que nos cuesta hasta menos. Sale directamente solo lo que teníamos, ¿no? ¿Y las imágenes? Por ejemplo, yo realizo mejor imaginándome las cosas. Es otra... Efectivamente, es más, hay veces que hacemos, cuando he dicho el tema de los ríos, estudiamos los ríos en un mapa y los vamos colocando y les vamos dando sentido y les vamos dando localización. Sí, Miño, Ullatambre, Onavia, Narcea, Nalón, Sella, Besaya, Vidasoa, pues todos los ríos y los vamos colocando directamente, ¿no? Entonces, si combinamos dar sentido, sabemos utilizar estrategia del número de palabras que empiezan con esa letra y además sabemos hacer una representación mental, es la mejor mnemotecnia que podemos utilizar para que el recuerdo sea mucho más eficaz. Recuerden, y eso no sé si lo saben, que cuando nosotros aprendemos a leer, y aquí me voy a derivar un poquito del tema, pero para que lo entiendan, cuando nosotros aprendemos a leer por 2 rutas. Aprendemos a leer por la ruta visual y aprendemos a leer por la ruta más semántica del significado de la palabra. Entonces la visual es la fonológica, es la del sonido, nos hacemos una representación del sonido y luego nos hacemos también una imagen del objeto que estamos leyendo en ese momento. Entonces, si un niño no conoce una palabra cuando está aprendiendo a leer, es una palabra rara, lo lógico es que no se haga una representación mental de una silla, sino que vea las letras y diga la S y la I, la L, la L y la A. ¿Me han entendido ustedes? Que los alumnos, cuando les explico esta parte de las dislexias y de la lectoescritura, se pierden, ¿no? Pues cuando leemos, o bien hacemos una representación del significado más semántico con una imagen, o bien unimos letras, y es como aprenden a leer en los coles, con las letras unidas, la M con la A, ma. Y a veces aparece la mamá dibujada y abajo mamá, y si ven ustedes los libros son un poquito la línea que siguen. Pues lo mismo hacemos aquí, salta una imagen directamente de aquello que estamos tratando de comprender o de memorizar. Como el grifo que yo les decía, si ustedes tuvieran que abrir un grifo de los antiguos, ¿hacia dónde lo abrirían? Digo antiguos, no de los de monomando. Todos ustedes me han movido la mano, los voy viendo. Es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? Entonces, abrimos el grifo y cada uno se ha representado su grifo. Uno con las estrellitas, seguramente. Otro, a lo mejor es más denso y es más cromático. Otro en color marroncito. Es decir, cada uno luego ya hace su construcción de la realidad.
Y me iba a decir. Quería comentar que yo estudié farmacia. ¿Sí? Y recuerdo que en orgánica, que eran complicadas las moléculas, Sí. yo estudiaba con un compañero siempre y lo que hacíamos era como dibujos de caras o de casas al lado de lo que era la molécula. Sí. Y realmente es de lo que me acuerdo de ahora. O sea, yo me acuerdo del folio tal cual era, del color que tenía dibujada y a raíz de eso puedes llegar a sacar la foto. Sí, completamente. Pero totalmente los esquemas que tenían, mis temas, me acuerdo perfectamente de los colores. Es fundamental. Esto todo tiene mucho que ver con las técnicas de estudio que le damos a los estudiantes hoy en día. Es decir, cuando les decimos, yo ahora me llevo las manos a la cabeza porque voy a una librería y hay 300 bolis de colores y es que se los compran todos y les digo, así no, tenemos que dar sentido, que esto es como muy Agatha Ruiz de la Prada, tantos bolígrafos, ¿no? Sino vamos a darles sentido y vamos a tratar de que si el rojo es del tema 1, el azul es del tema 2 y que cada uno de ellos especifique una temática para que luego el proceso de visualización junto con la memorización, evidentemente, tenga más sentido, intentando intercalar varias de las mnemotecnias que hemos utilizado, ¿vale? Vámonos entonces, una vez que han recordado estas palabras, voy a ir avanzando a la parte que les comentaba el último día porque se entremezcla con lo que hemos ido haciendo. Yo les pedí que tratasen de registrar algún pensamiento que tuviesen que les hiciese sentir mal en su día a día, ¿no? Y es probable que algunos de ustedes a lo mejor no hayan encontrado ningún pensamiento o que no hayan tenido ningún momento de su semana en el que se hayan sentido mal, ¿no? No obstante, yo voy a seguir insistiendo, porque puede ocurrir que aparezca en sucesivas semanas. Quizás no aparezca porque sus niveles de estado de ánimo son niveles de estado de ánimo que no se ven alterados o que no se ven exacerbados en este momento. Hoy escuchaba y también me sorprendía la cuarta ola que estamos viviendo con la situación de COVID. El 30% más de camas que tienen habilitadas en el Niño Jesús para los ingresos de adolescentes y de menores de edad con sintomatología derivada de la situación de pandemia que hemos tenido a nivel psicológico. Estamos hablando de que el Niño Jesús es un hospital de referencia no solamente en conducta alimentaria, sino que también tiene una unidad de salud mental para trabajar sobre todo en ansiedad y depresión. Y lo que están encontrando son niveles muy elevados de ansiedad y de depresión, ya no solo en las personas adolescentes, sino también en otras franjas de edad, ¿no? Pero estos datos llaman la atención, ¿no? de cómo estamos a nivel de salud mental, consecuencia de una situación sobrevenida que ya en sí estaba elevada a esa incidencia de problemática de salud mental. Si no han tenido una situación en la que se han sentido tristes, apagados, mal, o que hayan tenido quizás un nivel de malestar que hayan podido identificar, traten de hacerlo las siguientes semanas, ¿no? Porque aquí en este cuadro que yo les planto en la transparencia y les dibujo, quiero que se fijen sobre todo en los ojos de la cara que tenemos dibujado, ¿no? Y decíamos, tenemos el mundo y en el mundo nos acontecen o nos pasan determinados sucesos que podemos clasificar como sucesos positivos, sucesos negativos y sucesos neutros, ¿vale? Es decir, y tenemos los ojos de la persona que los está mirando, ¿no? Cada suceso que nos ocurre conlleva consigo una serie de pensamientos que yo les decía el último día, que pueden pasar muy automáticamente, es decir, que pueden ustedes no ver como la luz o el estímulo que le llega a estas lámparas para poderse encender. Estos pensamientos que aparecen, ¿vale?, son diferentes en cada uno de ustedes y en las distintas situaciones que se le plantean. Pero estos pensamientos son muchas veces la explicación del estado de ánimo con el que afrontamos las situaciones que estamos visualizando. Ahora les voy a traducir esta parte. Quiero decir que si ante una situación como las que le decía el último día, no he ejecutado bien las tareas, no he hecho bien esta tarea, yo no sirvo para esto, yo estoy empezando a entrar en un proceso demencial muy acuciante, yo pienso que todo lo hago mal, o incluso algo de lo que yo aquí les planteo, ¿no? y les traigo los más, quizás los más frecuentes, ¿no? entre las personas de a pie, cualquiera, hasta nosotros los profesionales de la salud mental
también aparecen, ¿no? Y nos damos cuenta a lo mejor quizás de una forma más rápida porque trabajamos todos los días con ellos y decimos, esto es un pensamiento negativo distorsionado que no es objetivo, ¿no? Y que me está haciendo sufrir y que me está lastrando completamente, ¿no? Y aparece un pensamiento como por ejemplo el de la tendencia a observar solo una parte de la realidad, que es el que llamamos atención selectiva. Fíjense, la atención también tiene una parte de mal utilizada. Cuando hablábamos de atención selectiva, sostenida, dividida, bueno, pues atención selectiva significa que solamente atienden a una de las cosas que ha ocurrido en su día a día sin recordar el resto de cosas que pueden haber hecho adecuadamente en ese día a día. Y aparecen pensamientos como, bueno, pues me ha salido el día muy mal, esto ha sido un desastre, ha sido un día muy negativo, ha sido lo peor, es que qué mal estoy. Bueno, quizás no se identifican ninguno con un pensamiento de atención selectiva o no identifican en su día a día un pensamiento de este tipo. Hay personas que esto se convierte en su patrón de pensamiento por norma general, ¿no? Y empiezan a activar lo que yo les denomino de manera muy gráfica como la centrifugadora o la lavadora que empieza a centrifugar muy rápido y empieza a darle vueltas a esta idea y todo gira en torno a este pensamiento, ¿no? Evidentemente, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir una persona así? Hacia el polo más negativo, ¿no? o más anidónico, abúlico y apático. Y esto engancha con ¿y cómo desempeñarán tareas si yo me siento con esta persona a hacerlas y tiene directamente este rum constantemente detrás de su cabeza diciéndole ha salido mal esto, o no has hecho esto, o realmente la culpa es tuya, o no me ha llamado mi hijo porque me ha pasado esto y me lo ha tenido muy en cuenta y se ha enfadado? ¿Cómo creen ustedes que será el desempeño de la actividad? Para que entiendan por qué se lo marco aquí, para que entiendan esa diferencia. Evidentemente, estamos ante una situación de que si se enclava en varios pensamientos de este tipo, estaríamos hablando de una pseudodemencia depresiva, es decir, un estado de ánimo bajo que implica que mi eficacia en la realización de tareas de este tipo le acompaña el estado anedónico, abúlico y apático, y entonces no hago un desempeño correcto ni adecuado de las tareas, no porque tenga deterioro cognitivo, sino porque mis propios pensamientos están haciendo que directamente mi ejecución no sea lo más eficaz posible, es decir, no llegue ni siquiera a concentrarme. Es que ya no sé ni lo que hago, ya tiro la cuchara a la basura, como les decía, y el yogur lo pongo en el fregadero. O ¿dónde tengo el móvil? ¿Dónde tengo el móvil? ¿Dónde tengo el móvil? Mirad usted en los pantalones y lo lleva atrás, pero si es verdad, ¿o dónde tengo el móvil? Y está hablando por teléfono, ¿no? La persona. Y tenemos directamente una visión en túnel por un proceso de activación que puede estar mediado por una serie, o bien por gran cantidad de actividades, o bien por gran cantidad, y ya se lo voy a traducir a un idioma que nos entendamos, de preocupaciones de este tipo, que no tienen por qué concordar con la realidad, sino que son extremas y que nos incapacitan, nos cortan una mano. Es decir, es como si tuviésemos solamente medio cerebro funcionando porque el otro está con nuestro pepito grillo, que yo llamo siempre a estos pensamientos intrusivos. Sí, también puede ocurrir que magnifiquemos lo negativo y minimicemos lo positivo. Y entonces, a pesar de que hayamos tenido algo bueno en nuestro día a día, lo negativo es como una piedra en el zapato que recordamos constantemente. Y en cambio, tampoco quiero que pensemos que todo lo hacemos bien y que el mundo es color de rosas, pero sí que tratemos de ser lo más objetivos o lo más justo con los acontecimientos que nos ocurren en nuestro día a día. O incluso podemos utilizar adjetivos desmesurados. Esto es muy típico y esto incluso ustedes no se dan cuenta cuando hablan. Yo a veces me paro porque a veces incluso a mí me sale. Es que siempre hago todo igual. Es que nunca me sale nada bien. Es que tengo que terminarlo todo, es que todo el mundo tiene que ser agradable y tengo que ser agradable con todo el mundo. Todo, nada, siempre, nunca, son palabras, son verbalizaciones que afectan a nuestro estado de ánimo y a nuestras emociones, como verán en la próxima materia que van a tener, ¿vale? Cuando les hablen de emociones. Entonces nos van a afectar, nos van a paralizar. Entonces, si nosotros tratamos de modular y tratamos de darnos órdenes autocompasivas, aceptando el error y aceptando que hay posibilidad de que no sea todo, nunca, nada, siempre, quizás estemos siendo más objetivos en nuestro desempeño del día a día. O incluso esa exageración con una sobregeneralización, ¿no? Como les marcaba aquí, todo, siempre, nunca, jamás, nada, imposible, incapaz, desastre, no sé, las palabras que les salgan ahora ya que hemos iniciado
toda la retahíla. ¿Les suenan? Denme feedback en un momento. Suenan, ¿no? Así estas palabras. O los deberías. Estos son magníficos deberías que nos salen a todos. Entonces, cuando uno tiene al lado una persona que no es psicólogo y tú le explicas el tema de las distorsiones cognitivas, te dicen, Elena, estás usando un debería. Y entonces dicen, pues es verdad. Esto nos sale que nos tenemos que dar cuenta. El tengo que, debo de, tendría que, debería de, hay que. Vamos a ser un poquito más amables con nosotros, que todo nos tengo que, tener que, todos somos muy, hay que, tendría que, y todo el día estamos con imposiciones, ¿no? Y con deberes en realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Determinadas actividades, hay otras evidentemente que tienen su obligatoriedad, ¿no? Pero hay actividades en las que nos sentimos obligados. Tengo que llamar a esta amiga. Bueno, quizás a lo mejor es recomendable o estaría bien que la llamásemos, ¿no? Pero el tengo que es ya como algo que realmente nos limita, ¿no? A hacerlo. Creo que a alguno de ustedes le está viniendo a la cabeza algo, ¿no? Ahora un poquito más que el resto de la semana cuando les ha ocurrido en su día a día cuestiones. O pensamientos anticipatorios. Pues, por ejemplo, y si digo esto, entonces esta persona va a estar pensando esto. Y entonces estamos siempre con el error del futurólogo. Es decir, siempre estamos intentando adivinar lo que la persona de enfrente está pensando a lo que nosotros hemos dicho, vamos a decir o tendríamos pensado decir. E incluso interpretan a veces el pensamiento, interpretamos, me voy a incluir, el pensamiento de quien tenemos enfrente en función de, bueno, en ocasiones conoces a una persona y puede darte una pauta, pero en ocasiones vas pensando que lo que está pensando es lo que tú piensas que está pensando. ¿Y qué grado de certeza tenemos de que realmente sea así? Que objetivamente la estadística, ¿qué nos diría? Que menos del que la intensidad con la que sufrimos el malestar al llegar a casa por creer que han pensado así. ¿Y cuántas veces hemos preguntado y dicho, pero te has ido pensando que he pensado eso? Pero por favor, no puede ser, ¿no? Y entre medias está todo el sufrimiento que hemos llevado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si supiésemos tan fielmente adivinar lo que la persona está pensando en un momento determinado, yo me asocio con ustedes, porque me dicen el número de la lotería que va a tocar y como saben adivinar el futuro, pues yo no dejo mi profesión porque me encanta, pero bueno, un poquito menos, pues a lo mejor tendría de intensidad. Y entonces nos haríamos ricos ahora que va a venir lo de las Navidades y la venta de los cupones. Entonces, siempre pongo ese ejemplo extremo porque eso es lo que Ellis y Beck, que trabajan mucho con reestructuración cognitiva, en temas de depresión sobre todo, suelen hacer con las personas con las que intervienen. Suelen llevar al extremo un ejemplo para que se entienda mejor lo que hacemos en nuestro día a día y que nos parece normal, que nos parece completamente normal y nos acompaña el sufrimiento a cada cosa que hacemos, ¿no? Y seguro que entre medias ustedes con su vida y con sus problemas, al hacer alguna de las actividades de aquí, no se terminan de centrar y están pensando en alguna de las cosas que les ha ocurrido, que les ocurre o no, o quizás no, están 100% centrados. O pueden ponerse etiquetas, soy un tímido, un tonto, un inútil, un incapaz, no soy capaz de hacer esto. Fíjense que esto pasa a todas las edades, les estoy diciendo que la probabilidad de la tasa de incidencia de ansiedad y depresión en adolescentes se está triplicando. O sea, que quiero decir que no tiene por qué ser en una franja de edad. Quizás en una franja de edad se haya cronificado más y ya sea un patrón de pensamiento más automático todavía. Es decir, piensen que es la única manera que tienen de pensar. Pero yo les intento transmitir de que no es la única manera de pensar y que tienen que pararse a pensar en cómo están pensando para después tratar de paliar los efectos de esa forma de pensar y que eso no tenga consecuencias en el desempeño o en la ejecución de las tareas que hoy estamos haciendo. ¿Sí? Nos hemos quedado con esta parte, por lo tanto, entonces, piensen en alguna de esas situaciones que yo les planteaba en el día anterior, ¿no? En las que les decía el día y la hora, la situación en la que se han sentido mal y si alguno de estos pensamientos les había venido, ¿no? Porque esa ejecución de tareas que puede estar con un resultado menos eficaz, menos satisfactorio o con un resultado peor, por decirlo de una manera que me entiendan mejor,
puede venir determinada también por este tipo de acompañamientos y de pensamientos que pueden estar en la base de la explicación de esa ejecución, ¿vale? Entonces ya ustedes se pueden situar en estas 3 semanas que les he dado las distintas clases, se pueden situar un poquito más en el patrón o en el perfil de personalidad en este momento que pueda bueno, pues caracterizarle mejor, ¿no? En ese sentido. Ahora que ya sabemos esta tarea intermedia, vamos a seguir con otra actividad para que ustedes luego ya identifiquen cómo la desempeñan y qué hay en su desempeño, ¿no? Pero vamos a seguir potenciando lo que es la reserva cognitiva. Y vamos a volver a trabajar con letras que forman palabras. Yo potencio mucho la parte del lenguaje porque, aunque ustedes hayan tenido un trabajo muy enriquecido en cuanto al uso y la inquietud sobre la lectura y el uso del lenguaje que les decía, es algo que nos sirve para comunicarnos y que nos permite realizar nuestro día a día de manera adecuada, por lo tanto tenemos que potenciarlo de alguna manera y no dejar que decaiga. Que por norma general si han trabajado mucho a nivel numérico lo van a seguir manteniendo y si han trabajado mucho a nivel semántico lo van a seguir manteniendo. Pero el nivel semántico es fundamental porque es lo que nos permite comunicarnos, por lo tanto yo potencio mucho en las clases el que trabajemos la red asociativa semántica para que no haya una pérdida tan grande, ¿no? Con el paso del tiempo o bien con la no utilización. Ahora mismo los jóvenes de hoy en día no tienen capacidad de comunicación ni de vocabulario, o sea, las entrevistas, las tutorías, cualquier contacto con alumnos jóvenes, la mayor parte de ellos, no voy a decir todo lo que me van a decir que entonces voy al extremo, la mayor parte de ellos notamos generacionalmente que tienen una falta de expresión por la falta de uso del lenguaje en su día a día y por la falta del contacto o de la interacción con las personas cara a cara, de manera visual. Es decir, ahora aquí hay una variable intermedia que es la parte más informática, la parte más de la tecnología, que ellos, bueno, pues son, digamos, nativos digitales y en ese terreno nos ganan, pero hay en otros terrenos en los que estamos viendo una gran carencia a nivel de expresión. Se ve en los exámenes escritos perfectamente e incluso en las entrevistas. E incluso en las situaciones de ansiedad de no soy capaz de presentar en público porque no sé hablar en público. O sea, esto es algo que estamos notando en estas últimas generaciones a las que impartimos docencia en los distintos grupos. Por eso potenciamos esta parte, para que, imagínense que yo les pido que construyan palabras a partir de las siguientes letras, ¿vale? Les voy a pedir que construyan palabras combinando la C, B, D, E, R, A, T, O, la siguiente que ya la leen ustedes y la siguiente, y que las combinen. Ahora bien, yo sé que quieren ser muy eficaces, no todas, combinando 2, 3 letras, 4, las que ustedes necesiten en cada caso, pero que al menos hagan 5 palabras de cada una de ellas, ¿vale? A, O, L, P, A, E, R, C. Sin repetir ninguna de las vocales, ¿vale? Es decir, que no repitan ni la O, ni la A, ni la E de la primera. Claro. Me van siguiendo todos bien, ¿verdad? No tengo a nadie perdido en el aula. Vale.
Si alguien no ve bien, yo le repito las letras, ¿vale? Si alguien me vamos a decir por el reflejo. Sí, digo la segunda línea. D de dedo, E de Elena, A de alto, F de Francia, S de Suiza y C de casa. Sí, es que creo que son las luces de arriba a lo mejor que reflejan un poquito. Reflejan un poquito, sí. Sí. Vamos a tener que cambiar el... No saben ustedes la de variables que hay entre medias. El año pasado que dábamos clase online era como venir a un concierto. Entre ponerse el micrófono, saber que te estaban escuchando en casa, que además yo tengo la mala costumbre que me olvidaba de que había alumnos en casa, entonces me abrían, Elena, que podemos corregirlo, y entonces sí, por favor, volvíamos, porque claro, estaba uno pendiente del alumnado en clase, entonces tenía uno que estar con la cabeza en dos partes. Pues ahora también hay que estar pendiente de que el color se vea y todas esas variables intermedias que como cambiamos tanto de aula. Bueno, más o menos, si no hemos acabado la actividad, la pueden ustedes acabar en casa, ¿vale? Y verlo. Lo que quiero es que se lleven el patrón de trabajo, ¿vale? Sobre todo porque a mí me gusta seguir avanzando un poquitín más y yo, se me pasa la hora muy rápido con ustedes, ya nos quedan 3 minutos de clase, entonces quiero ver 2 o 3 cositas más, 2 o 3 pinceladas más. Y realmente es que se me va todo el tiempo. Tengo una pregunta por allí, sí. Es que no sé si hay que usar todas las letras. No, quizás no me haya escuchado antes, no pasa nada. No son todas las letras, sino solamente alguna de las letras, ¿vale? Para hacerlas. No, es muy difícil. Recuerden que el primer día hicimos un ejercicio con todas en el que faltaba la de universidad, ¿vale? Ordenador, radiador, universidad, ¿vale? Y faltaba. En este caso cambiamos el ejercicio y no buscamos una única palabra de entre todas las letras, sino que buscamos varias palabras, es decir, queremos que afloren más de la red asociativa semántica. Vayan ustedes por la F, luego vayan por la S, luego vayan por la D, luego vayan por la C o luego vayan iniciando por vocales. Aquí pueden seguir un patrón de regla mnemotécnica. Lo suyo es que empiecen por una determinada letra y empiecen a buscar. Si hay un fenómeno de anclaje y no pueden obtener más palabras sobre esa letra, se vayan a otra letra y vayan un poco intentando potenciar que toda la parte semántica de la red asociativa se vaya activando poquito a poco con poquitos estímulos. La segunda hay que trabajarla bastante, o sea, no es fácil, ¿vale? No es fácil, entonces hay que ir viendo porque está muy limitada en cuanto a letras. Entonces hay que hacer bastante combinación, por eso hay distinto nivel de dificultad en las actividades y por eso no les dejo todo el tiempo para hacerlas, sino que luego les permito en casa que estén más concentrados para poderlas ir haciendo. Si yo ahora mismo, fíjense, les vuelvo a pedir que me recuerden la hora del primer y del cuarto reloj, estoy segura de que muchos de ustedes recuerdan más que cuando hemos entrado en clase. Por lo menos del primer reloj se acuerdan por la duda que ha habido en lo que he dicho. Y del cuarto reloj también porque les he dado una pauta también.
Y hemos dicho, me van a decir las 12:40, las 11:40 en el primero. Y en el cuarto me van a decir las 2:40 o las 3:20. Y se van a acordar perfectamente. Ahora, si les pregunto por el segundo y el tercero, seguro que no se acuerdan ustedes. ¿Qué quiero mostrar? Muchos sí, porque ya lo tenían memorizado de antes. Pero ¿qué quiero? Muy bien, justo. Vale, el último se lo he olvidado, ¿no? ¿Qué quiero mostrar con esto? Sobre todo, ¿qué quiero mostrarles? Fíjense que el primero y el cuarto lo hemos estudiado más, lo hemos trabajado más, lo hemos repetido solamente 2 veces más, de manera aislada. Y ya lo recordábamos mucho mejor. Esto ocurre con las cosas en nuestro día a día. Si nosotros vemos el todo antes que ir dividiendo cada una de sus partes, quizás a nivel motivacional y a nivel de dificultad de la tarea no sea tan, tan elevado y nos permita recordar mejor esa información. Aquí lo hemos visto ahora, ¿no? Sobre todo cuando han recordado esa parte de los relojes. Y me van a permitir una última actividad que yo quería trabajar con ustedes, que es para que tengan un ejemplo de alguna de las actividades que van a llevar complementarias y que yo le voy a dejar a Maritere. Puede ser que yo les facilite todavía más la actividad semántica y entonces les pida animales que empiecen por P. Puede ser que yo hoy les pida por P sin letras, o puede ser que en un momento determinado les pida por P y 5 letras o por P y 4 letras. Aquí, a veces, claro, cuando hacemos las actividades, normalmente pensamos las personas que tenemos enfrente. Todavía recuerdo, y siempre se lo explico, cuando trabajamos con una persona con una demencia frontotemporal. Frontotemporal significa que tiene problemas de memoria, y frontales son problemas sobre todo de desinhibición y problemas a nivel del habla, que suelen terminar con una fase, con una pérdida completa del lenguaje. Claro, era una actividad que yo planteaba en sesión y le dije, dígame usted 4 palabras que empiecen por P y sean de 4 letras. Entonces, imagínense usted con alguien desinhibido lo que me pudo decir en ese momento. Bueno, yo les podría enseñar el material gráfico que en el máster en los alumnos que se preparan para intervención en demencia se lo enseño, pero es que es tal cual. 1, 2 y 3, no las voy a repetir, ya estamos grabando la sesión y esto ya, pero seguidas, y además con una moria después, y ya les explico lo que es la moria, con una jocosidad. Entonces luego realmente le vino una necesidad de reírse, que es ja, 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 Elena, lo que he dicho, ¿no? Y entonces es esa la moria típica que acompaña estos estados de desinhibición, si conocen a alguien que haya tenido algún tipo de lesión a nivel frontal. Bueno, pues esta es otra de las actividades que algunos de ustedes veo que han ido haciendo, otros la pueden dejar para casa, o incluso otra actividad que puede combinar un poquitín más material puede ser aquella en las que yo les pido palabras que contengan la I y la U. Ya me da igual la posición, pero ¿lo intentamos hacer? ¿Un minuto? Les robo un minuto a Maritere, así que me riña un poco, ahora sí no, porque me alargo, pero un minuto les robo, la I y la U, sobre todo porque ahora estamos con el motor activo. A ver cuántas nos salen en un minuto, que les voy a dejar. Que contengan la I y la U en cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, intuición. Aquí hay una U y una I seguida que ha coincidido, ¿vale? Pero puede ser... Sí. Y no me pongan intuir, intuyo. Intuiría. No me conjuguen todo, ¿vale? Bueno, no les voy a poner trabas en cuanto a nombres propios. Luego ya cuando trabajamos específicamente con cada uno de ustedes, es verdad que les vamos limitando, porque son bastante, permítanme la expresión, bastante cucos, es decir, me utilizan siempre las mismas palabras, o nombres propios o nombres de pueblos, y entonces ya les digo, no me valen nombres de pueblos ni nombres propios, y se lo voy reduciendo un poquito más para que estimulen el área. Y lo que suenen las dos. Que tengan la I y la U dentro de la palabra, sí. Sí. No hace falta que sean seguidas, no hace falta que sean al inicio, al final, sino que la contengan. Iluso, por ejemplo, tiene la I y la U. ¿Vale?
ilusión, igual. Universidad, ya me he dado la vuelta al patrón, ya les he dicho yo, ya van a buscar la U delante de la I. Universal. Cuidado, otra cosa, que como salen muy rápidas no me repitan ninguna. Vale. Nos tenemos que dar cuenta de que no sean repetidas. Sí, no había ningún problema. Me preguntaban si se podía repetir alguna vocal. Sí, aquí no hay ninguna pauta. Ven que una de las cosas que a mí más me gusta trabajar, y les vuelvo a repetir, es la parte del lenguaje. Porque el lenguaje es el hilo conductor de muchas de las funciones. No es solo la parte memorística, no es solo potenciar la memoria, sino que en realidad casi aquí no hemos potenciado memoria. Aquí hemos trabajado el resto de los procesos básicos que hay alrededor, procesos atencionales, procesos de concentración, procesos de atención selectiva, sostenida y dividida, que hemos ido viendo con esas primeras actividades de los números que veíamos, elegir dónde estaba la pareja que sumaba 10, o elegir el 2 entre los 3, o tachar el 2, o tachar el 3, o tachar el 3 y sustituirlo por el 2, o cuando lea la D levantar la mano, si recuerdan, es decir, tareas más atencionales. Hemos trabajado quizás una tarea aislada, que es una tarea de memoria, que es la lista de las palabras, la lista en la que les he enseñado a cómo dar significado, no solo de una manera a lo mejor automática, sino con más sentido. Y hemos seguido trabajando la parte fundamental de la visualización, con dar sentido, con los relojes, más el dibujo que hicieron el primer día de las figuras geométricas. Y sobre todo hemos potenciado la parte más puramente del lenguaje, para que el lenguaje sea siempre el elemento que dirige y que guíe en su día a día cada una de las actividades que hacen. Sobre todo por esa queja subjetiva que ustedes hacen de no me salen las palabras, o no encuentro las palabras, o no encuentro cómo se llamaban estos elementos, que suele ser una de las quejas principales que suelen demandar siempre cuando empiezan a sentirse como menos eficaces en el desempeño de tareas. Con esto, más la parte que ustedes se llevan de cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos, y cómo nuestro Pepito Grillo o nuestro acompañante del pensamiento permite que ejecutemos las tareas con mayor eficacia o con menor eficacia, son las tres distinciones que yo les quería hacer desde la perspectiva en 3 semanas que quería plantearles del bienestar psicológico, de la salud y el bienestar psicológico. Evidentemente tendríamos muchísimo más material para trabajar, que sería un poco en la base de lo que hemos ido viendo en estas clases. Yo les dejaré, como les decía, este material adicional. No obstante, también, en cualquier momento que necesiten algo, si quieren contactar conmigo mediante Maritere, en algún momento, en el correo electrónico, voy a hacer una cosa, yo les voy a dejar mi correo electrónico también aquí, se lo voy a apuntar en la propia presentación, ¿vale? Para que lo tengan. Es Sánchez Za, es de Elena Sánchez Zaballos, es sanchezza@uxa.es. Y si en algún momento requieren de alguna explicación o incluso alguna duda, alguna cuestión, un poquito más de material alternativo acerca de pensamientos o acerca de niveles altos de ansiedad o cómo influye la ansiedad, es decir, de algo que pueda resultarles interesante en este sentido, que primero a mí me sirve como guía para próximas clases que podamos tener y poder generarles material y poder trabajar esos aspectos que les preocupen, porque claro, nosotros tenemos un cúmulo de contenidos, entonces en función del interés adapto los contenidos a una temática u a otra temática, y siempre viene bien conocer un poco sus inquietudes y su realidad, ¿no? Que quizás nosotros nos imaginamos, pero qué mejor manera que saberlo de primera mano. Entonces, cualquier cuestión que necesiten, yo me escriben. Suelo tardar como 1 o 2 días en contestarles ahora últimamente con todo el tema del máster y demás correos que entran en el día, pero si no me escriben y yo trato de intentar ayudarles en la medida de lo posible en la duda que tengan. Mientras, el material
Yo se lo dejo, permítanme, el viernes se lo dejo a Maritere para terminar de perfilar 2 o 3 cuestiones y organizarles una serie de actividades para que ustedes puedan. Mi consejo, que lo hagan a una hora del día, que se pongan esa hora del día y que sea como el ejercicio que hacen cuando salen a pasear. Es decir, esta hora del día me voy a dedicar 10-15 minutos, suelen decir siempre los deberes, porque es verdad que son como las tareas o las actividades para casa. Y es el ratito que tienen. No busquen ni última hora del día, que es una hora muy cansada, ni tampoco primera hora del día, que quizás a lo mejor no es la hora en que tienen todavía activados sus procesos más básicos que se ponen en marcha. Sin más, como cada año, para mí es un placer poderles tener enfrente y siempre aprendo de estas clases con ustedes y como siempre estoy enormemente agradecida tanto a ustedes como a la Universidad de la Experiencia que me han dado la oportunidad desde el inicio y ahora durante este camino, que no quiere decir que sea el fin, de poderles impartir docencia, porque somos todos unos alumnos especiales y siempre hacen sentir al profesorado y al docente de una manera completamente diferente y da gusto darles clase. Muchísimas gracias. Un placer.